Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a la emisión de este programa Yoga Ludus, iniciando el mes de marzo, este día 6. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida al maestro Fernando García Guinaco, que nos hace favor de acompañarnos en la emisión de este programa. Bienvenido, Fer. Muchas gracias. Bienvenido. Y damos las gracias a la producción del programa a cargo de Iván Reyes y de Sportiva TV en este canal. Y bueno, ¿qué podría yo decirles? En este día hay tantas cosas que aterrizar, tantas cosas de que compartir. Y bueno, quienes por primera vez nos sintonizan, quiero comentarles que este es un programa en el que estamos compartiéndonos las experiencias, las personas practicantes, amigos, amistades y maestros y maestras de yoga, en toda esta travesía. Y bueno, todas aquellas personas que se están atreviendo a pasar por este mundo tan maravilloso de la transformación a través de la práctica del yoga, pues bueno, lo que queremos hacer es acompañar un proceso, como guiarlos en este camino de encuentro con su propia vivencia, con su propio camino. Y bueno, pues entonces voy a ir haciendo una relatoría. Iniciamos un mes de febrero con el tema de los 5 cuerpos, ¿no? Que tú tuviste a bien saber que hicimos este programa. Y luego de ahí empezamos a transitar por la parte como primaria del saber, que es la conciencia corporal, y vino la maestra Laura Smith. Luego fuimos pasando en esta travesía del camino del yoga, a qué refería llegar a los primeros espacios de yoga, atreverse a llegar a un tapete, cuáles son los mejores maestros, las maestras, las escuelas, los lugares. Después regresamos otra vez a esta parte de platicar acerca de lo que tiene que ver cuando ya estés en el camino del yoga y te atreves a ir a un retiro, como los que tú convocas, ¿no? Invitando a las alumnas, a los alumnos o a todas las personas interesadas que quieran atravesar por primera vez un retiro. Y entonces la semana pasada hablamos del yoga para la mujer con el proyecto de la maestra Jacqueline Bustamante, y entonces ahora vamos a hablar de los beneficios de la yoga para los hombres, ¿no? Y qué mejor que compartir esta experiencia a través de la visión transformadora de un maestro como es Fernando. Así que Fer, yo solo quiero que tú nos compartas tu experiencia desde la parte de Fernando, ¿no? En este transitar en el encuentro de la práctica del yoga. Y entonces yo me voy a embelezar con tu charla, porque tienes mucho que decir, que compartir. Yo he sido tu alumna en la práctica y he observado otros procesos que a veces como maestros luego no observamos, y entonces he de decirte que tú tienes, aparte de una calidad muy especial y maravillosa de impartir tu sesión, tienes como este sentido muy lindo de promover y de animar a todos esos chicos que llegan a la práctica de la clase, porque tienes un toque muy especial, ¿no?, para mujeres y hombres en la clase. Entonces me gustaría, si fuera así, que me compartas cuál fue tu experiencia como hombre para atravesar por primera vez en la práctica del yoga. ¿Qué te parece? Muy bien, a ver. Muy contento de estar aquí. Buenas tardes, bueno, hola a todos. Pues sí, fue un proceso, fue en el 99 cuando yo empecé a practicar yoga.
yo me dedicaba a otra cosa por completo. Yo estudié periodismo, estudié comunicación y hice especialización en periodismo. Okay. Me dediqué mucho a la fotografía, pero también escribía, y me especialicé en periodismo de viajes. Entonces, a los 29 años yo empecé a practicar yoga, y empecé a darme cuenta de los desbalances que uno empieza a sentir. Maravilloso, ¿no? A partir de esa edad, ¿no? Como que a partir de los 30 años, me gusta mucho esta frase de que a los 30 años le tienes que dedicar más tiempo al cuerpo, ¿no? Entonces, mucho mejor hacerlo en alguna disciplina física o sobre el tapete de yoga, porque si no, al final del día o del tiempo vas a tener que dedicárselo, y es mejor dedicárselo en una práctica física sobre el tapete que con doctores o en la cama de un hospital o demás, ¿no? Correcto. Entonces fue muy interesante descubrir, como fotógrafo, antes que los equipos eran todavía más pesados, siempre tienes el hábito de cargar la maleta de un solo lado y descompensar el cuerpo. Entonces, ahí empecé a sentir los balances, ¿no? Primero en el plano más exterior, en el Ana Maya Kosha, el físico. Entonces empecé a practicar y dije, realmente siempre estoy bastante encorvado, ¿no? Además de eso, yo desde niño presentaba una cifosis, una joroba en espalda alta bastante prominente, que desde los 6 años me acuerdo que me daban lata de no te jorobes, no te jorobes. ¿No? Entonces empecé a practicar yoga. Yo hace tiempo, yo corrí mucho. Yo de los 11 a los 16 años me dediqué a correr a un plan tan serio que mi entrenador, Héctor Chávez Urincho, en ese entonces, el plan era ir a las Olimpiadas de Barcelona 92. Wow, ¿no? Como atleta empezaba a participar en nacionales, corriendo 400, 800 y 1500 metros planos. No, pero estaba muy joven, ¿no? Lo hice de los 11 a los 16, lo cual también es la época donde los huesos crecen muy rápido, los músculos no tanto, y si haces una actividad como correr, bueno, yo te digo que mis primeras clases de yoga, si me tocaba la rodilla, era mucho. Claro, ¿no? Entonces, pero siempre me llamó la atención, además del trabajo físico, ¿no? A partir de algún deporte, también nadé, hice algo de gimnasia en algún tiempo, pero básicamente mi actividad más fuerte fue correr, porque sí le dediqué, 5 años de mi vida. Pero más allá de eso también tenía la inquietud filosófica, el interés por algunas disciplinas orientales. Entonces, cuando empecé a practicar yoga, de inmediato dije, este es el equilibrio perfecto, ¿no? Porque estás trabajando con el cuerpo, pero estás trabajando con tu ser, con la mente, ¿no? Entonces empecé a sentir los beneficios de inmediato, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en México, yo no me perdía mis 2 clases a la semana, ¿no? Que es lo que hay que hacer por lo menos para empezar a sentir un avance. ¿no? Y ya con el paso del tiempo empecé a hacer 3 clases, empecé a hacer 4. Y tú pasaste como todos los practicantes que hemos sido, ¿no? Con ese camino de este maestro, esta maestra, este maestro, esta maestra, ¿o te estableciste directamente solo en un solo estilo, un solo maestro? No, yo empecé a hacer con un solo maestro. ¿Sí? ¿Quién fue tu maestro? 4 años, Alejandro Maldonado. ¿En serio? Sí, Alejandro Mira, Maldonado, qué bien. Antes de que se volviera tan famoso. Pero de hecho acababa de regresar de Estados Unidos, donde hizo su formación de maestros, y le tocó una amiga que tenía un espacio donde daban clases de yoga, y dijo que si no interesaba que tomáramos una clase de yoga. Entonces las primeras clases éramos básicamente amigos, ¿no? Claro. Y luego el grupo fue creciendo rápidamente. No, me gustó mucho como el enfoque que daba Alejandro, ¿no? De no solo hablar de las posturas, hablaba muy bien de la filosofía. Él, con una historia de locutor, también tiene un don de palabra muy bueno. Entonces me gustó cómo nos fue involucrando en la parte también filosófica, de mitos, incluso con el yoga.
Dado que me gustaron las clases, era otro tipo de yoga el que sí, yo claro, enseño ahora, ¿no? Era como más power yoga, un poco más influenciado por Ashtanga yoga. Yo empecé a hacer yoga ahí, me sentí bien, pero como andaba de viaje, entonces los primeros 4 años yo no me di, o 3 años, no me di tiempo de probar con otro maestro, ¿no? Me gustaban sus clases, yo iba a sus clases, y fue hasta que fue el primer encuentro nacional de yoga, ¿no? Hace 14 años. Cuando fui, dije, pues vamos a probar otros maestros. También Alejandro me invitó a asistirlo en la clase que él iba a dar. Ya en alguna ocasión me había pedido que lo sustituyera en una clase. ¡Qué ¿no? maravilla! Un día que me dijo, tuve un accidente en el coche, nada grave, pero no puedo llegar a la clase. Tú eres el único que ahorita puedes guiar la práctica, ¿no? Órale, qué padre. Dije, así de plano, dije, pues sí. Entonces llegué con mis compañeros, ¿no? Les dije, Ale, tuvo esta situación, yo voy a guiar la práctica, no voy a dar la clase, sería mucho decir, pero voy a guiarla, ¿no? Entonces fue padre, porque al final de eso sentí como muy claro vi esta idea de que con el yoga uno da, ¿no? Mi trabajo de periodista era tomar la foto, ¿no? Tomar la información, ¿no? Como obtener algo de la gente, ¿no? Ya sea la imagen, información. Entonces de repente sentí muy rico el poder dar algo, ¿no? Entonces me gustó mucho esa idea de poder dar, ¿no? Algo que disfrutaba mucho también cuando me dedicaba a periodista de viajes era cuando me pedían información de, oye, ¿a dónde recomiendas ir o qué recomiendas hacer en tal lugar? Además, entonces dije, pues eso es cierto, reconocí que esa parte de dar siempre me gustó mucho, y con el yoga pues das, servicio, y es uno de los grandes beneficios, ¿no? De ser maestro de yoga, que sientes que das algo inmediato de manera muy palpable, ¿no? Fíjate que hay algo que ahorita estoy relacionando en función de, pues yo tengo de conocerte aproximadamente unos 8 años, más o menos, ¿no? Cuando yo empecé a entrar al centro budista, y bueno, en mi tránsito o en mi camino de práctica, sí empecé en diferentes lados, igual me fui encontrando muchos maestros y muchas personas, pero como bien acabas de decir, ¿no? En el camino hay ciertos maestros que te dan así como la línea y te dicen, da la clase, ¿no? A mí nunca me dijeron eso, a pesar de que yo fui profesora de educación física, sino más bien yo observaba cuál era la diferencia entre la docencia que yo hacía y la docencia que se realizaba en una sesión de yoga. Entonces era de veras una situación en la que yo a veces entraba así en un conflicto, ¿no?, de metodología. Yo decía, pues es que yo estuve en la escuela con los niños y cómo aquí me dices que tengo que hacer esto. Entonces, hasta que fui transitando por este camino, justo la práctica de la yoga te va dando ese sentido, ¿no?, de visualizar la clase, los alumnos, el reto, ¿no?, como en tu caso que Alejandro te dice, ve a la clase y dala, porque a lo mejor así como ciertos maestros y como tú lo has hecho, tienes esa capacidad de poder desmenuzar una sesión y poder decir, salvo que alguien esté en su periodo, salvo que alguien tenga el cuello de esta forma, salvo que alguien, y vas haciendo las adecuaciones, y vas haciendo la filosofía, y sacas tu libro, y vas compartiendo el mensaje del maestro, del que dijo, del que habló. Entonces, de verdad era así como ver una riqueza del cambio que yo estaba entrando, y entonces yo decía, no, pues para ser maestra de yoga se requiere, ¿no? Sí. O sea, de verdad es un camino fuerte, mejor me quedo como practicante. Pero justo en esta parte que tú estás hablando de tus maestros, ¿qué te llevó a ti a ese camino de irte hacia el estilo Iyengar? Y platícanos algo, porque luego yo les digo, en este estilo Iyengar del maestro, BKS Iyengar,
la alineación es importante, entonces dicen, a ver, no, alguien que nos lo explique de otra forma. A ver, sobre de esa línea que te fuiste. En esa línea, sí, yo, mi primera clase de yoga y Iyengar la tomé en el primer encuentro nacional de yoga con Gerta Rock. Ok, pues ya de ahí tu maestra. Entonces sí, de ahí la maestra. Yo primer encuentro nacional de yoga y luego tomé una clase con Cristina Quesada también, claro, que las fue maestras. una gran experiencia porque en primera era un tipo de yoga completamente distinto a lo que yo daba y luego tener el manejo de voz de Cristina que fue... Que de hecho va a venir Cristina Quesada también, qué bueno. sí. No, disfrútenla porque es una maestraza, la quiero mucho, ¿no? Entonces, pero después de eso, yo ya había decidido irme a la India, ¿no? Ok. Estaba como haciendo una transición de decir, el yoga me está dando muchas cosas, sí. También me está ayudando a trabajar mucho más la tolerancia, la paciencia, ¿no? Que carecía un poco de eso, ¿no? Ajá. Como que era muy reactivo, ¿no? Tengo ese samskara, ¿no? Como que me decían algo y era muy reactivo, ¿no? Entonces empecé a practicar yoga y dije, estoy sintiendo que soy más tolerante, ajá, ¿no? Más flexible, no solo en el cuerpo, claro, sino en el temperamento, en el plano emocional. Entonces dije, esto está interesante, ajá, es muy vasto para explorar. El mercado de publicaciones coincidió que el mercado de publicaciones de viaje en México se limitó mucho porque vinieron los avionazos en las torres de Nueva York, un cambio completo en el mercado editorial por las nuevas tecnologías. Entonces, yo había trabajado para la guía Michelin también, de Francia, sobre México, Guatemala y Belice. Pero de repente dije, creo que puedo explorar más y compartir más desde la trinchera del yoga. Me voy a la India para explorar, ¿no? Tenía tiempo, ¿no? Como viajaba, sí, claro, no tenía chava, no tenía chamba fija porque se acabaron todos los proyectos, ¿no? Sí. Era un editor de viaje en internet en ese momento y después se tronó la burbuja del internet, los avionazos no favorecían la industria, entonces no tenía casa fija porque me la pasaba de viaje, ¿no? Entonces sin chava, sin chamba, sin choza, dije, vámonos a la India, claro, ¿no? Que siempre había querido conocer y es una muy buena experiencia para conocer la cuna del yoga. Entonces me fui en septiembre del 2003 y dije, me voy de 3 a 4 meses con la opción a crecerlo. A los 2 meses dije, no, este país da para mucho más, ¿cuánto más me quedo? ¿Me puedo quedar? Pues yo creo que unos 8 meses más. Al final de cuentas estuve 10 meses en la India y ahí empecé a tomar más clases de yoga Iyengar con distintos maestros, pero me metí al Himalayan Iyengar Yoga Center con Sharat Arora, un discípulo de B.K. Iyengar. Pero a dónde iba en la India, porque ahí estaba como en la transición, ¿no? Viajaba mucho porque pues traía, claro, ¿no? La comezón en el pie de ser periodista de viajes y conocerlo de mayor cantidad de lugares, pero también tenía la intención de explorar en este viaje interno, ¿no? Que es el yoga, ¿no? Entonces, ¿a dónde iba? Tomaba una clase de yoga y sí puedo decir que en la India he tomado buenas clases de yoga. Tienes otra aproximación al yoga. Pero también la peor clase de yoga que he tomado la tomé en Rishikesh, ¿no? Que es la cuna de yoga, porque hacías la postura de un lado, no la hacías del otro, un desbalance total. Fue muy rico, ¿no? También iba a la India un poco presuntuosamente para decir, me voy a formar como maestro, ¿no? Pensando en que inicialmente que como maestro con unas cuantas semanas de formación ibas a tener. Pero estando allá empecé a preguntar qué planes había, empecé a averiguar, ninguno me convenció tanto y también ahí me di cuenta, dije, no, para ser maestro de yoga uno tiene que invertirle mucho más tiempo. Ya había hablado con Gerta Rock, ¿no? De su programa de formación de maestros, que en ese entonces estaba muy bien consolidado, bueno, desde ese entonces estaba muy bien consolidado. Y le dije, mira, me voy a la India. Me dice, perfecto, el programa empieza hasta dentro de un año. Entonces, cuando regrese a la India hablamos.
Entonces yo ya tomé en la India esa decisión de no hacer la formación allá, ningún entrenamiento de maestros, más bien seguirme enriqueciendo con la experiencia. Al final del viaje regresé al Himalayan Iyengar Yoga Center y estuve como 7 semanas ahí practicando todo el día, ¿no? En un centro muy bonito en medio de los Himalayas. Entonces ahí fue como la profundización, bueno, el inicio en el método de yoga Iyengar, que empecé a sentir también ciertas transformaciones en el cuerpo. Como te platiqué, yo tenía un historial muy rígido de cuerpo físico, ¿no? Exacto. Y con la práctica del yoga Iyengar empecé a sentir otra transformación en el cuerpo, ¿no? Me permitió abrir más las dorsales, poder ser más flexible. Y también noté esto que me da mucho gusto que haya sentido en la clase, que es una de las características del método, el poder dar clase de yoga a todos, ¿no? Que eso se me hacía bien importante, ¿no? O sea, no solo le puedes compartir el yoga a la que es muy flexible, al que es muy fuerte, debemos de compartir la práctica de yoga con todos, ¿no? La señora que a los 70 años decide empezar a hacer yoga, el adolescente duro y rígido, la que tiene problemas de columna, la que no tiene, la que tiene hernias lumbares o el que tiene hernias lumbares. Entonces dije, el método de yoga Iyengar, y lo cual confirmé luego con el entrenamiento de Herta, te da una cantidad de herramientas para poder dar una clase para todo mundo, ¿no? Sí. Muy rico, ¿no? Entonces ahí pues ya todas estas herramientas me las empezó a dar Herta Rock, pero también yo hice 2 formaciones de maestro al mismo tiempo, ¿no? Porque también en el primer encuentro nacional de yoga conocí a Moxie, buenísima, periodista. Y cuando regresé, pues platiqué con ella, nos caímos muy bien, ¿no? Compartíamos que teníamos el trabajo previo de periodistas, y me encantó cómo manejaba el tema filosófico, ¿no? De la filosofía y su idea de acercar el yoga a los sectores menos favorecidos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo hacía la formación con Herta Rock y hacía la formación con Ann Moxie al mismo tiempo, ¿no? Las dos duraron lo mismo, 3 años. Ajá. Entonces en marzo del 2016, ¿no? En mayo del 2016 acabé las 2 con formaciones con una diferencia de 1 semana de tiempo. ¿No? Muy bonito. Por eso ahora estoy comprendiendo. Miren, quisiera compartir que ¿no? En este ámbito del yoga, de verdad es una unidad completa. Yo siempre digo, cuando te unificas con tus cuerpos, también unificas lo que tú estás haciendo con otras personas, ¿no? Y ahorita toda tu relatoría tan rica de lo que estás diciendo, me estás llevando así al viaje y voy a estos vínculos y a esta unidad. Si tienes una formación de periodista, ahora caigo que aquella relatoría que hiciste en Japón de tu viaje por tren y toda esa travesía, y yo decía, qué rico escribir de lo que viajas y cómo lo hacen, ¿no? Cómo hasta nos llevabas en el viaje, en el tren que andabas ahí en algunas provincias de Japón. Y entonces sí, en esta práctica todos vamos teniendo el vínculo de una formación que nos antecede con la práctica y cómo vamos enriqueciendo esto. Ahorita que estás hablando del Encuentro Nacional de Yoga, ¿quién te iba a decir que Alejandro te iba a llevar ahí? Y luego ahora tú has participado en los encuentros, ¿no? Sí. Internacionales del yoga, y luego la maestra Herta te lleva todo este conocimiento, y el lugar más privilegiado, que era la isla en Tepoztlán, pues era hacer tus retiros de yoga ahí, y de alguna manera pues yo también ahí, ¿no? Como me fui sumergiendo en uno de los retiros que yo asistí contigo, y fui a ese lugar, y es como irnos siguiendo, ¿no? Como tú vas siguiendo a Alejandro, Alejandro fue siguiendo a otro, se fue el camino, tomaste otra maestra, esa maestra te va diciendo, métete por esta puerta, y vas encontrando como el vínculo de esta unidad, de este trabajo, y cada una te va dando como esta riqueza. Ahorita que hablas de la maestra Moxie, es justo entrar por el proyecto de Parinama, y caigo en cuenta que acabo de ir con Freddy a la clase, y le estaba yo diciendo a Freddy
que viene al programa también, y le dije, va a estar Fernando, ay, salúdame al gran Fernando. Entonces, en este camino del yoga, de verdad, no es necesario, no estamos invitando a que se vuelvan maestros, sino que realmente el poder transformador de una práctica, cómo te lleva a explorar, ¿no?, la vida entera, hasta con maestros que te van dejando algo, y cómo de cada uno vas tomando la semilla y vas sacando tu propio potencial para hacer un poquito, ¿no?, de lo que es tu cualidad, para irlo llevando adelante. Y has platicado que era una pregunta de la que te iba a hacer, y ya abordaste todas las preguntas, porque justo el tema es, a ver, Fernando, en esta parte, a lo mejor me voy a salir de lo que yo tenía pensado platicarte, pero has hablado de algo bien interesante. Si en la India la mayor cantidad de practicantes son hombres, ¿por qué en el occidente, o en esta parte donde estamos nosotros, por qué hay tantas mujeres practicando yoga, ¿no?, pocos hombres? ¿Y cuál es ese mito que los hombres no quieren, ¿no? No se atreven a cruzar la puerta? ¿Cómo voy a practicar yoga, no? Cuando me has hablado de todos los beneficios que trajo para tu vida personal, así desde tu óptica como maestro, como practicante, como el camino de ese yogi, ¿no? ¿Cómo me lo puedes transmitir o no lo puedes compartir? Sí, bien a bien no tengo claro por qué hay mucho más practicantes mujeres que hombres, ¿no? Aun cuando cada vez conozco a más practicantes hombres, sí noto como que en las clases cada vez veo más hombres en mis clases. Pero no me queda del claro todo. Creo que tiene mucho que ver con pues una falta de conocimiento de muchos hombres de todo lo que te puede dar la práctica, ¿no? O que muchos se sienten no muy flexibles, ¿no? O la imagen, ¿no? Si es como que ha predominado en el occidente la imagen de las mujeres haciendo yoga, ves las portadas de Yoga Journal, la mayoría son mujeres. Sí, son mujeres. No, estadísticamente también yo creo que el hecho de entrar a un salón y a veces que sean puras mujeres las alumnas, puede ser que les genere, ¿no?, sí, claro, una experiencia un poco cohibida. También si son hombres con una corpulencia muy rígido, muy fuerte, de repente, aunque tengan una estupenda condición física, pueden verse muy retados, ¿no? Sí. Me acuerdo perfecto de una clase en el Iyengar Yoga Center, en mis clases de las 6:30, donde tengo muchas alumnas mayores de 60, 65 años, incluso 70, y llegaron 3 chavos, como de 18 años, jugadores de fútbol americano, ¿no? Y entonces les ponía a hacer cosas y nada más se miraban, se reían y decía, es imposible que no pueda hacer esto. Claro. No, y bueno, mis alumnas estaban felices porque decían, mira, los jugadores de fútbol americano no pueden, no sé, hacer Virkshasan, la postura del árbol, ¿no? Que es el logo del programa, ¿no? La pueden ubicar fácilmente, posturas relativamente sencillas. Nos fue muy rica esa experiencia, ¿no? Porque ellos la disfrutaron, ellas la disfrutaron, y yo creo que eso se los valoro mucho estos 3 chavos, ¿no? Porque es el animarte a hacer algo distinto. Definitivo. Y creo que eso es la práctica de yoga, ¿no? Más que hablar de yoga para la mujer, yoga para el hombre, es que sería una cosa de división por géneros. Claro. Lo que nos va a dar en la práctica de yoga es explorar la alternativa que hay en nuestras propias energías, ¿no? Como bien dice el nombre de Hatha Yoga, Hatha es el yoga físico en el que involucramos práctica de posturas, pero de respiración también, y pero Ha significa sol y Ta significa luna. ¿No? Entonces, ¿no? Las energías lunares son más relacionadas a lo femenino, las solares más a lo masculino. Así es. ¿No? Pero todos tenemos de ambas, ¿no? Entonces, la práctica de yoga nos va a permitir más, ¿no?, a las mujeres conectar más con su lado más solar, y a los hombres aventurarse a explorar más a su lado más lunar o más Ta,
¿no? Entonces Sí. yo creo que eso es bien valioso, bien rico, y creo que parte de toda la transformación a nivel social, ¿no? Con todos estos movimientos, ¿no? de género, ¿no? Desde el Me Too, esto, ¿no? En el cual los hombres también, ¿no? Debemos de estar al lado y evitar eso, ¿no? Esas historias de acoso que sí suelen ser parte de la historia, ¿no? Pero también eso nos está poniendo como en una perspectiva mucho más flexible y abierta a los hombres, ¿no? De poder compartir y de repente, pues si soy el único alumno en medio de 15 alumnas, ¿qué pasa? No tiene nada de malo, ¿no? Y eso es una ventaja. Como maestro de yoga han llegado muchos hombres a tomar clases, dice, por lo menos el maestro es hombre, ¿no? Y está igual o estuvo igual de rígido que de lo que yo soy, ¿no? O puedo entender un poco más sus procesos de fortaleza y demás, ¿no? Y explorar un poco más eso. El practicante hombre va a tener mucho más opciones Definitivo. De hacer posturas de balance de manos, por ejemplo, y que a las mujeres les cuesta mucho más trabajo, claro. ¿No? Entonces, es lo bonito, ¿no? Como que lo que procuramos con la práctica de yoga es el equilibrio. Y pues este equilibrio lo vamos a sentir siendo hombres, mujeres y explorar, ¿no? Con estas energías. Sí, hay también un testimonio que también yo tengo en una de la práctica, ahorita que estabas hablando de los chicos de americano, también en una de mis clases en el parque llegó una señora y me dice, maestra, va a venir mi sobrino a tomar clase de yoga porque está de vacaciones, y yo, pues que venga, ¿no? Bienvenido. Y llega un hombrezote como de, no sé, se llama Iván también, y un hombrezote como, no sé, yo creo un 84, ¿no? Y así bastante fornido, y pues pásate, Iván, sí, y ya traía su tapete y todo muy bien. Y lo veo y le digo, ¿tienes alguna lesión? ¿Presentas algún problema ahorita con el que quieras que trabajemos? No, pues véame, ¿no? ¿Cómo me ve? Pues sí, te ves muy bien, ¿no? Pero bueno, de todas maneras me gustaría saber cuál es tu idea de venir aquí, de qué pretendes, si vas a estar de vacaciones solo es por hoy, vas a estar viniendo. No, tengo unas vacaciones y yo decidí involucrarme a la yoga y voy a venir a sus clases martes y jueves. Pues perfecto, ¿no? Y entonces se involucra y bueno, pues todas las chicas así como, es un hombrezote, ¿no? Y a ver cómo le va. Y entonces, pues sí, empieza a la práctica y justo la tía, ¿no? Me dice, maestra, pues no se preocupe, es Marín. Y yo, pues bueno, pues eso no es un hombre, es un amigo, ¿no? No pasa nada a lo que se dedique. Y bueno, ya empezamos la sesión y todo, y con el cinturón, y a separar la pierna, y extiendan. No aguantaba, ¿no? Y sudaba, y respira, Iván, iba yo con él, Iván respira, tranquilo, sí, maestra, sí. Entonces, esta parte importante en la que en la práctica del yoga, que no se da con los hombres, se da con todas las personas, que a veces este rango académico, el ego, ¿no? Todo lo de afuera, cuando estás en un tapete o que estás en un gimnasio haciendo fitness y un montón de actividades, te meten a una práctica de yoga y solamente, como decía Iyengar, ¿cómo te quieres conocer si no conoces el dedo gordo de tu pie? ¿No? ¿Quieres conocer a Dios? Algo así decía, y ni siquiera conoces el dedo gordo de tu pie. Y entonces era atravesar como siempre yo así lo he visto y digo, es como atravesar esa parte de la barrera de la conciencia inconsciente, del ego alterado, de mover la pierna y saber que no puedes. Y se atrevió a ir a esta práctica y empezó con la constancia que le daba ser Marín, llegar temprano, ser amable, ayudarnos a levantar. Había un maestro que le mandamos saludos, al maestro Julián, que él le ayudaba, le daba terapia, se acercaba a él, y entonces siempre, ¿no?, con esa disposición. Y en una de las prácticas, pues ya se sentía tan involucrado con todas y ya tomando el cinturón, que en una de esas, al separar la pierna en Supta Padangustasana, estaba tan extasiado de llevar la pierna
que se le traba la cadera, y dice, ya no puedo regresar la pierna, ¿no? Alguien ayúdeme. Y había esta parte en la que yo sí quiero como atravesar estos beneficios de la práctica, porque él decía, maestra, de verdad, algo pasó con mis testículos que esto, de veras, me llevó así como al límite. Ni siquiera lo había yo sentido siendo marín, ¿no? Entonces, en esta parte, hablando con Jacqueline, estábamos platicando de estos beneficios orgánicos que ocasionan las posturas, ¿no? En función de pues nuestros órganos internos, el piso pélvico, su fortalecimiento, el útero y demás. Para todos esos hombres, Fernando, ¿cuáles son esos beneficios orgánicos, ¿no? Anatómicos, que pueden beneficiar la práctica del yoga? Sí. De entrada, los hombres somos menos flexibles que las mujeres, aunque no es una regla, pero sí hay una tendencia. Entonces empiezas a ser más flexible, ¿no? Muscularmente, en extensiones al frente, lo podemos sentir de inmediato el crecimiento de nuestra flexibilidad, ¿no? Siempre desde la aceptación de nuestras limitaciones, ¿no? Pero también hay una gran creación de espacio interno para los órganos vitales, para trabajar, y ve que Iyengar tiene secuencias muy claras para problemas de próstata, ¿no? Que hay posturas como Supta Baddha Konasana que son bien importantes para bajar la presión arterial. También hay otras secuencias, bueno, muchas posturas y muchas secuencias que sirven muy bien para tratar cuestiones de las distintas hernias, ¿no? Que hay inguinales, ¿no? Ilíacas. Hay distintas hernias que con la práctica de yoga podemos evitar, ¿no? Aprovechar también el fortalecimiento de los músculos de una manera más integral, no tanto buscando el volumen, sino una extensión del músculo que abrace más el hueso y que fortalezca también el hueso. Entonces, esos son algunos de los beneficios en un plano físico. En el plano físico, a ver, te lo aviento en el plano de los 5 cuerpos, ¿no? Desde el cuerpo energético. Desde el cuerpo energético. ¿Qué beneficios habría? Yo creo que de entrada uno importante es saber que existe un cuerpo energético, ¿no? Y saber que no lo vamos a hacer solamente desde la fuerza muscular, ¿no? Sino que puedes conectar con una energía más sutil que tenga que ver con la respiración, que tenga, ¿no?, que ver con nuestra intención, ¿no? Y esa manera también es muy importante para explorar. ¿No? Que puedes hacer la postura desde muchos lados, ¿no? Desde la energía, desde la intención. ¿Y desde el cuerpo emocional, en el sentido de los hombres? Reconocer las emociones, ¿no? También, ¿no? Reconocer que pues un día no podemos estar tristes y sacarle el máximo beneficio a estar tristes, ¿no? Que también lo tiene, ¿no? Como comprender que todas las experiencias son parte de la vivencia, ¿no? Es parte de esta conciencia que nos da la práctica de yoga, de saber que todas las experiencias que tenemos son una manifestación de la conciencia, ¿no? Y muchas veces los opuestos se tocan, ¿no? Y una experiencia de tristeza nos puede conectar de inmediato con una sensación de alegría, ¿no? Plena. Entonces, que eso también como que nos permite contactar más con nuestras emociones, ¿no? Y lo cual nos va a llevar a un plano también de expresarlas mejor, en el cual tiene que ver el plano mental, ¿no? En el cuerpo mental, volviendo a los 5 cuerpos, ¿no? Porque al cuerpo mental pues es el que procesa toda la información que recibimos, ¿no? Bueno, más bien, sí, el que procesa toda la información que recibimos a partir de los sentidos, ¿no? Súper bien, pues qué rico. Y qué rico la transformación que puedes hacer a partir del cuerpo intelectual, procesando toda esa información a través del discernimiento, ¿no? Y confiar en la intuición, ¿no? Que quizá no somos los hombres, exacto, no desarrollamos toda esta intuición, o la desarrollamos pero no confiamos tanto, y nos ayuda a establecer un mayor contacto con la intuición.
Súper bien. Ahora fíjate, Fernando, pues como todo lo fuiste abordando de una manera que ya ni hubo necesidad de preguntarte las cosas, porque ya fue basado en tu experiencia. Compártenos, antes de irnos ya como al cierre del programa, estos proyectos que tú tienes, dónde das clase, por ejemplo, tu proyecto de yogasanas intermedias o de yogasanas en el centro budista, dónde das clases, tus retiros, hacia dónde, ¿no? Hacia dónde los canalizas, tu playera tan hermosa. Esta playera, hablando de alegría. ¿No? Hablando de alegría y cuéntanos un poquito de esos proyectos que tú tienes. Sí, la clase más antigua con la que llevo ahora, la empecé a dar en el 2005 por invitación de Herta Rock, un año después de hacer mi formación de comenzar a hacer mi formación de maestros en el 2004. Me invitó a dar clase en el Yoga Center, ¿no? Que en ese entonces era el centro de yoga más, bueno, es de los más antiguos de México, ¿no? Entonces llevo desde el 2005 con esa clase, lunes y miércoles en la tarde, sí, muy bonita clase. Allá, ¿no? En Monte Athos. En Monte Athos, sí. Mira. Sí, en Monte Athos. Ahí sigo dando toda esa clase, ¿no? Ok. Luego, hace casi 11 años, antes empecé a dar clases en la colonia Irrigación, que es en la cual vivo, sí. Y que he tenido un muy buen grupo de alumnos que me han seguido y he ido abriendo grupos ahí. En las mañanas ya solo doy clases en la colonia Irrigación, lo cual por cuestiones de tránsito en esta ciudad es muy favorable, y en las tardes salgo. Hace 10 años empecé a dar clases en el centro budista, hace más de 10 años, en el centro budista de la Ciudad de México, en la colonia Roma, con las clases de los sábados, y hace 4 años empecé con este programa de cursos de profundización de yogasanas intermedias, aunque ahora lo hemos abierto un poco y son cursos de profundización en el cual a veces sí aceptamos alumnos que no tengan los 9 meses de experiencia en el yoga Iyengar, pero otras veces sí los centramos para avanzar más y profundizar más en las posturas, no solo en posturas más avanzadas, sino también en nuestra actitud a la hora de hacer las posturas, ¿no? Observarnos más en sutilezas, ¿no? Esta idea que nos va dando la práctica más avanzada de yoga, ¿no? Entrar en contacto más con la parte más interna del cuerpo. Cuando empezamos a practicar yoga, practicamos más desde la parte más externa del cuerpo, y conforme va avanzando la práctica, conectar más con el cuerpo orgánico, con el emocional, con el energético. Entonces, pues ha sido muy bonita experiencia para explorar ese programa, ¿no? Manera de profundizar en la práctica de yoga. Tienes también esta propuesta de llevar a las personas a los retiros, ¿no? Sí. También ya tienes 11 años. Ya tengo retiros, 11 o 12 años, sí. Más o menos, sí. ¿Y cuál es la experiencia? Digo, yo viví un retiro contigo hace como 9, yo apenas empezaba en la práctica, cuando fui a la isla, uno de tus retiros, pero como con esta consecución, ¿no? Además quiero también comentarles que así como Fernando imparte clases, todos, como él, como yo, nos damos un espacio para actualizarnos, ¿no? Y también te actualizas con los maestros que vienen de otros lados, y esto también lo compartimos con los alumnos, y entonces te atreves a hacer retiros, ¿no? Sí. ¿Y qué hay con los retiros? Empezó con los retiros. El centro budista pronto me invitó a dar algunos de los retiros, en los cuales la meditación los daba otro maestro, el tai chi lo daba otro maestro, y yoga lo daba yo, ¿no? Entonces di varios con ellos, que fue una gran experiencia, y tener grupos muy grandes, ¿no? El manejo con grupos muy grandes. Y luego, como maestro del Yoga Center, había la posibilidad de dar estos talleres en el sitio tan bonito que es la isla. Entonces ahí daba 2 retiros al año. Durante 4 o 5 años di 2 retiros al año, ¿no? Que fue una experiencia muy padre para profundizar más, ¿no? No es lo mismo tomar 14 horas de yoga en un mes, que es lo que más o menos haces si tomas 2 clases a la semana, ¿no? Que en 2 días hacer de 14 a 16 horas de práctica de yoga. Entonces la transformación es evidente, ¿no? Es notable la transformación. Ahora exploro, ¿no? Con algunos cursos en Semana Santa, a veces entre Navidad e invierno, también
hacerlo en la ciudad, ¿no? Sin necesidad de viajar 4 horas diarias, ¿no? Durante 4 días o 5 días, y también te da esta sensación de que avanzas mucho en la práctica. He visto tu promoción sutiles, ¿no? ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? Y abres un taller, ¿no? De 12 horas y dices, ¿qué vas a hacer en el verano? Aquí tenemos, ¿no? Las clases. Pues toda esta parte de tu experiencia es muy rica, y bueno, como ustedes pueden ir observando en las fotografías, pues bueno, es el testimonio del maestro Fernando García con todo este material que él nos muestra y que nos comparte, para que de alguna manera también ustedes sepan que bueno, la yoga está abierta a todas las personas que quieran de veras tener una transformación, ¿no? A través de, pues ya como del sentido de ir y darle a la vida a lo mejor una misión, ¿no? Sí. Y en tu caso, que es el servicio, como en el mío, pero yo sí quiero reconocerte de verdad ampliamente esta trayectoria que has tenido. Sí te voy conociendo en algunas sesiones, pero hay tantas personas que de verdad, así cuando compartimos que el café, cuando yo he ido al centro budista y me atravieso al café, me acabo de encontrar a 2 chicas que estaban tomando clase con Susana y me dicen, tú también estabas con Fernando, ¿verdad? Sí, nos abandonó, ¿no? Cuando te saliste del centro budista. Y esa experiencia de verdad fue tan rica que yo no pude ir a tu última clase, pero ver las fotografías de cuando de a de veras ya tienes que despegarte, ¿no? Y esta despedida tan emotiva que te hicieron alrededor de 70 alumnos que hay adentro de la sala de yoga, es de veras poder dar el crédito de tenerte como maestro, ¿no? Compartiendo tus saberes y pues también acercándonos en esta experiencia de compartirnos este espacio, ¿no? De enriquecerle la vida a alguien e inquietar con las experiencias de los que se vienen a sentar aquí, inquietarlos para que no tengan esa limitante, ¿no? Porque soy hombre, porque tengo más de 30, porque tengo más de no sé cuántos, porque es que me duele la rodilla, es que son muchas mujeres, es que, no sé, creo que el beneficio de la práctica a nivel de los 5 cuerpos es de verdad una maravilla, ¿no? Atravesar por esta práctica. Pues Fernando, algo que quieras resumir a grandes rasgos de ti, de la práctica, para cerrar el programa, que nos quieras compartir. Pues yo creo que la idea básica es esta riqueza que nos da la práctica yoga para descubrirnos, para aprender constantemente y para compartir, ¿no? Ya sea en los retiros o en cualquier clase. Creo que lo más rico es poder compartir esto que nos ha fascinado, que nos ha transformado y que puede transformar a tanta gente, ¿no? Incluso pensando, como escribe B.K.S. Iyengar en su libro El árbol del yoga, ¿no? De que la transformación personal nos va a llevar a una transformación social y comunitaria, ¿no? Entonces eso hay que procurarlo y es una bendición poderlo hacer y de manera tan disfrutable, ¿no? Como nos lo da la práctica de yoga. Muy bien. A ver, Fernando, a todos los que pasan por este lugar les decimos que nos den, hacemos una promoción para algo. ¿Quieres dar alguna promoción? Para quienes nos están viendo, así como que vayan a mi clase y no les cobro, algo así. Mira, no lo había pensado, pero si se meten a mi página, ¿puedo decir mi página? Okay, sí, claro. Es www.yogafernando.com. Ahí hay varias actividades que voy a dar a continuación, y una de ellas, por ejemplo, es el proyecto en el que trabajo en Sri TV, ¿no? Que pueden también suscribirse mensualmente, entonces tengo un código de descuento que podría, ¿no? También compartirles a los que se metan, y sino que me escriban y que escriban de parte de Sportiva TV, y ya vemos ¿qué otra promoción aparte de este código se me ocurre. Súper bien, ¿no? súper bien. Para probar las clases, ¿no? Muy bien, pues vamos a dar cierre al programa.
sin antes comentarles y compartirles que tenemos un retiro del 21 al 24 de marzo en Malinalco, y bueno, seguimos con nuestra promoción de viaje ahora y pague después. Sí. Bueno, estamos aquí con la información del retiro, y quien guste contactarnos, pues estamos para darle los informes. Y bueno, pues le vamos a dar las gracias a la producción del programa, a Iván Reyes, al señor Jesús Nieto, que nos facilita las condiciones de estar aquí en este escenario en Sportiva TV, pues a nuestro invitado de honor, Fernando, infinitas gracias por tu presencia. Gracias. Y pues les agradecemos mucho que ustedes nos estén mirando, y quiero decirles que la próxima semana vamos a hablar del yin y del yang. Entonces, hemos estado pasando por esta travesía, ahora sí ya nos vamos a la cuestión energética de cómo todo esto se puede realizar a través de la práctica del yoga. Pues les agradecemos su atención y que tengan una excelente tarde, noche, y con el agrado de poder compartirles a ustedes la experiencia de atravesar por el camino del yoga. Namaste. Namaste. Gracias. Namastasye